¿Qué onda? Exploradores de la naturaleza. Fíjense que las investigaciones sugieren que más del 90% de las especies de animales que alguna vez vivieron en la Tierra ya no andan por aquí. Sin embargo, hay evidencia que apunta a que algunas de estas especies todavía podrían existir. Hoy vamos a echarle un ojo a algunos de los redescubrimientos más sorprendentes de animales que la ciencia creía extintos, pero que la naturaleza, calladita, se encargó de preservar. El gecko crestado es una especie de gecko arborícola de Nueva Caledonia, famoso por sus extensiones de piel que parecen una cresta y sus colores bien llamativos. Estas criaturas fascinantes viven en los bosques tropicales, seguido entre árboles y arbustos, donde las grietas y recovecos les sirven de un refugio excelente. Por un buen rato, se pensó que estos geckos ya se habían extinguido. Después de que los describieron en el siglo XIX, no se registraron avistamientos confirmados por muchas décadas. Pero todo cambió en 1994, cuando unos investigadores, entre ellos Robert Sape y Friedrich Wilhelm Henkel, los redescubrieron durante una expedición a Nueva Caledonia. La especie, conocida científicamente como Correlophus ciliatus, fue después clasificada en el género Rhacodactylus, antes de ser regresada a Correlophus en 2012. Durante gran parte del siglo XX, se le consideró posiblemente extinto, ya que no se le había visto en la naturaleza por más de 100 años. Pero aquí viene el giro que nadie se esperaba. El gecko crestado en realidad nunca estuvo extinto. Cuando los investigadores por fin los encontraron de nuevo, descubrieron poblaciones bien saludables que habían estado viviendo sin ser molestadas en su hábitat natural. Hoy en día, se crían por montones en cautiverio y se han convertido en una de las especies de gecko más populares como mascotas en todo el mundo. Su redescubrimiento es un recordatorio bien claro de que, a veces, la extinción es solo cuestión de no buscar en los lugares correctos. El redescubrimiento del celacanto es una de las historias más increíbles de la historia natural, conocidos por sus aletas lobuladas y su forma poco común. Se pensaba que estos peces habían desaparecido hace 66 millones de años, durante la extinción del final del Cretácico, con un registro fósil que se remonta a más de 360 millones de años. Se les consideraba reliquias extintas desde hace mucho tiempo. Eso cambió en 1938, cuando Marjorie Courtenay Latimer, la curadora del Museo de East London en Sudáfrica, consiguió un pez extraño pescado cerca de la desembocadura del río Chalumna, que ahora es el río Tiolomka. Ella contactó al ictiólogo James Leonard Brierley Smith, quien confirmó que era un celacanto vivo. La especie fue nombrada Latimeria chalumnae, en honor a Courtenay Latimer y al río del descubrimiento. El hallazgo, a menudo comparado con un dinosaurio viviente, transformó la ciencia evolutiva. Las aletas lobuladas del celacanto, que se parecen a las primeras estructuras de las extremidades, sugieren un vínculo entre las especies acuáticas y los primeros vertebrados terrestres. Su estilo de nado suave y ondulante refleja rasgos conservados desde tiempos antiguos. Desde entonces, se han encontrado celacantos alrededor de las Islas Comoras y frente a Sulawesi. En Indonesia, prefieren las laderas volcánicas profundas y las cuevas submarinas, por lo que rara vez se les ve. Ahora se reconocen dos especies: Latimeria chalumnae, del Océano Índico Occidental, y Latimeria menadoensis de Indonesia. Estos peces de aguas profundas pueden alcanzar los 700 metros, crecer más de 2 metros de largo, pesar hasta 198 libras y vivir aproximadamente 60 años, lo que los convierte en uno de los redescubrimientos más extraordinarios de la biología. El Nautilus es un molusco de la familia Nautilidae, a menudo llamado un fósil viviente porque su linaje se remonta a más de 500 millones de años. A diferencia de la mayoría de los cefalópodos, que evolucionaron rápidamente, el Nautilus ha mantenido su forma ancestral. Vive en una concha en espiral, dividida en cámaras, con el animal habitando en la más externa. Las cámaras internas funcionan de manera muy parecida a los tanques de lastre de un submarino.
permitiéndole controlar su flotabilidad. Este diseño único le permite al Nautilus prosperar a profundidades de hasta 600 metros. Su movimiento lento y su capacidad para retirarse a las profundidades del océano le ayudan a protegerse de los depredadores, rasgos que han contribuido a su extraordinaria supervivencia, mientras que innumerables otras especies desaparecieron. Hoy en día, quedan 6 especies reconocidas de Nautilus de cámara, incluyendo el Nautilus pompilius. Sin embargo, sus poblaciones están disminuyendo debido a la sobreexplotación por sus conchas ornamentadas y la capa nacarada de su interior, conocida como nácar, que se utiliza en joyería. Los Nautilus se encuentran en las aguas tropicales del Indo-Pacífico, especialmente alrededor de Fiji, Filipinas, Papúa Nueva Guinea, la Gran Barrera de Coral y partes del Océano Índico como Omán. A pesar de su amplia distribución, las poblaciones están fragmentadas y son vulnerables. Al igual que el celacanto, el Nautilus representa un vínculo raro con el pasado antiguo de la Tierra, sobreviviendo en gran medida sin cambios, durante cientos de millones de años. Si crees que este video merece más atención, pícale al botón de hype justo debajo después de darle like. Cada hype ayuda a que este video se recomiende más seguido. El Furcifer vueltscovi, o camaleón de Vueltskov, no había sido visto desde 1913, lo que llevó a muchos a creer que estaba extinto. Durante más de un siglo, no se registraron avistamientos verificados. Eso cambió en 2018, cuando investigadores del programa Búsqueda de Especies Perdidas de Global Wildlife Conservation redescubrieron la especie durante una expedición en el noroeste de Madagascar. Este redescubrimiento fue notable no solo por la larga ausencia de la ciencia, sino también porque fue la primera vez que se documentaron hembras. Las hembras mostraban patrones de coloración impresionantes, especialmente durante el embarazo, lo que se sumó a la singularidad de la especie. Los camaleones de Vueltskov son conocidos por su corta vida, probablemente solo unos pocos meses para los adultos, similar a su pariente cercano, el camaleón de Laborde. Habitan en bosques de tierras bajas y hábitats degradados en el noroeste de Madagascar, lo que los hace muy vulnerables a la deforestación y la fragmentación del hábitat. Desde 2018, los avistamientos han sido extremadamente limitados, y la especie se considera amenazada debido a su rango restringido y las presiones ambientales. Su redescubrimiento resalta tanto la fragilidad de la biodiversidad de Madagascar como la importancia de los esfuerzos de conservación continuos para asegurar que tales especies no se pierdan de nuevo. El tiburón de gorguera es uno de los depredadores más antiguos del océano, a menudo llamado fósil viviente porque su linaje se remonta a más de 80 millones de años. Con su cuerpo largo, parecido a una anguila, y sus distintivos 6 pares de hendiduras branquiales con volantes. Habita en aguas profundas del Atlántico y el Pacífico, incluyendo la bahía de Suruga, en Japón, donde ocasionalmente ha sido observado. Los adultos suelen alcanzar unos 2 metros de longitud y son de color marrón oscuro. La característica más llamativa de este tiburón es su boca alrededor de 300 dientes en forma de tridente dispuestos en 25 filas, perfectamente adaptados para atrapar presas resbaladizas como los calamares. Su estilo de nado serpentino, que se asemeja al de una anguila, lo convierte en un eficiente depredador de emboscada. Los estudios sugieren que los tiburones de gorguera se alimentan principalmente de cefalópodos, pero también de peces óseos y tiburones más pequeños. Los encuentros con tiburones de gorguera son raros, porque generalmente viven a profundidades de 500 a 1200 metros. La mayor parte del conocimiento científico proviene de especímenes capturados accidentalmente en pesquerías de aguas profundas y de unos pocos individuos vivos mantenidos brevemente en cautiverio, aunque están muy extendidos. Los tiburones de gorguera se consideran casi amenazados, enfrentando riesgos por las presiones de la pesca en aguas profundas. Su supervivencia hasta la era moderna resalta la resiliencia de este antiguo linaje. Los monoplacóforos son un grupo de moluscos de aguas profundas
que alguna vez se pensó que habían desaparecido hace unos 400 millones de años. Esa suposición se vino abajo en 1952, cuando los científicos sacaron 10 especímenes vivos de profundidades de más de 3.500 metros frente a la costa de Costa Rica. Hasta entonces, solo se conocían formas fósiles. Y algunos hallazgos del siglo XIX incluso habían sido identificados erróneamente como lapas debido a sus conchas simples en forma de gorro. Desde su redescubrimiento, se han descrito unas 30 especies vivas, todas clasificadas en el orden Treblidida. Conservan características notablemente similares a los fósiles del Paleozoico, como una única concha abovedada y órganos repetidos en serie. Esta segmentación alguna vez sugirió que podrían representar el molusco ancestral, o incluso un vínculo entre los moluscos y los gusanos anélidos. Sin embargo, los estudios modernos indican que los monoplacóforos no son ancestros primitivos, sino más bien una rama especializada del linaje de los moluscos. Su anatomía inusual, especialmente la estructura de su concha y su musculatura, proporciona pistas valiosas sobre la evolución temprana de los moluscos, pero su biología sigue siendo poco conocida. Mucho sobre su reproducción, desarrollo y papel ecológico sigue siendo un misterio, lo que los convierte en uno de los ejemplos más fascinantes de un fósil viviente redescubierto en los tiempos modernos. Y antes de seguir descubriendo este fascinante hallazgo, asegúrate de suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas ningún episodio futuro. No te olvides de compartirlo con tus amigos también. Ayuda mucho al canal y me emociona seguir trayéndoles más contenido increíble. La víbora de Albany es una de las serpientes más raras del mundo, que se encuentra solo en la provincia oriental del Cabo de Sudáfrica, descrita por primera vez en 1937. Durante mucho tiempo se temió que estuviera al borde de la extinción, con solo un puñado de especímenes registrados. Durante décadas, no se encontraron nuevos individuos, y la especie fue considerada en peligro crítico y posiblemente perdida. Esta pequeña bovívora venenosa, que alcanza solo de 20 a 25 centímetros de longitud, tiene un patrón críptico que se mezcla perfectamente con su entorno, lo que la hace casi imposible de detectar. Habita en afloramientos rocosos y matorrales costeros densos, áreas que son difíciles de inspeccionar. Su extrema rareza y sus hábitos secretos explican por qué ha eludido a los investigadores durante tanto tiempo. Afortunadamente, una serie de redescubrimientos desde 2016 ha confirmado que la víbora de Albany todavía sobrevive en la naturaleza. Estos hallazgos sugieren que pequeñas poblaciones dispersas pueden persistir en partes remotas de la provincia oriental del Cabo. Sin embargo, la pérdida de hábitat y el desarrollo humano continúan amenazando su supervivencia. El perro de monte es un cánido pequeño y robusto nativo de América Central y del Sur, que habita en bosques, humedales y sabanas. Son muy sociables. Viven en manadas de hasta una docena de individuos y utilizan una amplia gama de vocalizaciones para comunicarse en hábitats densos. Son excelentes nadadores, con patas parcialmente palmeadas que les ayudan a cazar en el agua y sus alrededores. El perro de monte es el único miembro vivo de su género, y se considera que el lobo de crin es su pariente vivo más cercano, a pesar de su pequeño tamaño, generalmente de solo 5 a 8 kilogramos. Pueden derribar presas más grandes que ellos, a menudo cazando en cooperación. Su dieta incluye roedores como agutíes y pacas, así como presas más grandes como los capibaras. La especie fue descrita por primera vez en 1842 por el naturalista danés Peter Wilhelm Lund, quien inicialmente la identificó a partir de restos fósiles en una cueva brasileña. Debido a esto, durante mucho tiempo se creyó que estaba extinta hasta que más tarde se confirmaron individuos vivos en toda Sudamérica, con su rango extendiéndose hasta el norte de Panamá y Costa Rica. Hoy en día, los perros de monte están clasificados como CASI, amenazados por la UICN. La pérdida de hábitat, la fragmentación y las enfermedades de los perros domésticos son las principales amenazas para su supervivencia.
Aunque rara vez se ven en la naturaleza debido a sus hábitos secretos, siguen presentes en gran parte de su área de distribución y en zoológicos de todo el mundo, donde son más fáciles de observar. ¿Crees que el mayor desafío del perro de monte hoy en día es la pérdida de hábitat, las enfermedades de los perros domésticos o alguna otra cosa? Cuéntanos en los comentarios de abajo. El pecarí del Chaco es la más grande de las 3 especies de pecaríes vivas y se encuentra en la región del Gran Chaco de Paraguay, Bolivia y el norte de Argentina. Descrito por primera vez a partir de fósiles en la década de 1930, se creía extinto hasta que se descubrieron poblaciones vivas en 1975, lo que lo convierte en una clásica especie. Lázaro. Apodados los cerdos del infierno verde. Los pecaríes del Chaco habitan en uno de los entornos más inhóspitos de Sudamérica, el Gran Chaco, que cubre más de 140.000 kilómetros cuadrados. Es un paisaje cálido y seco, dominado por matorrales espinosos, cactus y árboles dispersos. Su piel engrosada y sus bocas resistentes les permiten abrirse paso a través de la vegetación espinosa y alimentarse de cactus, raíces y otras plantas resistentes. Adaptaciones especializadas, como grandes senos paranasales, para filtrar el polvo y regular la temperatura. Les ayudan a sobrevivir en estas duras condiciones. Viven en pequeñas manadas, generalmente evitando a los humanos, y rara vez se les ve debido a lo remoto de su hábitat. Hoy en día, el pecarí del Chaco está clasificado como en peligro, amenazado por la deforestación, la pérdida de hábitat y la caza. Su redescubrimiento en la década de 1970 no solo cambió las suposiciones sobre su extinción, sino que también subrayó la importancia de proteger los frágiles ecosistemas del Gran Chaco. El lagarto de Pinocho es un anolis raro de nariz larga que se encuentra en los bosques nubosos del noroeste de Ecuador. Los machos son reconocibles al instante por sus hocicos alargados y flexibles, que se utilizan en exhibiciones de cortejo y posiblemente para el reconocimiento de especies. Las hembras carecen del hocico, lo que hace que la especie sea sorprendentemente dimórfica. Descrito por primera vez en 1953. El lagarto desapareció de los registros durante décadas y se creía extinto. Eso cambió en 2005, cuando fue redescubierto inesperadamente cerca de Mindo, Ecuador, después de casi 40 años sin avistamientos confirmados. Desde entonces, solo se han reportado un puñado de encuentros, lo que subraya su rareza. Su aparente desaparición no se debió a una verdadera extinción, sino a una combinación de su comportamiento elusivo y la destrucción de los bosques nubosos de Ecuador, que se encuentran entre los hábitats más biodiversos y amenazados del mundo. El Anolis proboscis ahora se considera en peligro de extinción, con una población pequeña y fragmentada muy vulnerable a la deforestación. El redescubrimiento del lagarto de Pinocho lo ha convertido en un emblema de la biodiversidad oculta de Ecuador y una prioridad de conservación. A pesar de su fama, muy pocas personas lo han visto en la naturaleza, ya que sobrevive solo en hábitats remotos y de difícil acceso. El petrel de las Bermudas, conocido localmente como el cajou, es una de las especies Lázaro más famosas. Animales que se creían extintos, pero que luego fueron redescubiertos. Se creía perdido desde principios de los años 1600, cuando las especies invasoras y la sobreexplotación acabaron con casi todas las colonias. Desapareció de los registros durante más de 300 años. Luego, en 1951, se redescubrió una pequeña población reproductora en islotes remotos frente a las Bermudas, acaparando titulares en todo el mundo. Hoy en día, el cajou sigue en peligro crítico, pero es una historia de éxito en la conservación. La protección intensiva por parte del Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Bermudas y el proyecto de recuperación del cajou ha aumentado la población de solo 17 parejas. En 1951 a más de 150 parejas anidadoras en la actualidad. Estas aves marinas nocturnas anidan en madrigueras, regresando al mismo sitio cada año. Las parejas pueden permanecer juntas durante décadas,
criando un solo polluelo anualmente. Pasan la mayor parte de sus vidas en el mar, visitando la tierra solo al amparo de la noche durante la temporada de cría. Su redescubrimiento en 1951 lanzó uno de los programas de conservación de aves más celebrados de la historia, demostrando que incluso las especies dadas por perdidas durante siglos a veces pueden salvarse. ¿Crees que la recuperación del cajou se debe más a la suerte o al esfuerzo de conservación? Cuéntanos en los comentarios de abajo. Y no olvides suscribirte y seguir el canal para descubrir más cosas interesantes. Las ardillas voladoras son un grupo diverso de roedores nocturnos de la tribu Pteromiini, con más de 50 especies repartidas por Asia, Europa y América del Norte. En realidad no vuelan, sino que planean usando una membrana de piel cubierta de pelo, el patagio, que se extiende entre sus extremidades. Con ella, pueden viajar más de 45 metros entre los árboles, maniobrando con una precisión notable en el dosel del bosque. Si bien muchas especies permanecen relativamente seguras, algunas ardillas voladoras asiáticas están en peligro de extinción debido a la deforestación, la fragmentación del hábitat y la caza. Un ejemplo sorprendente es la ardilla voladora gigante roja, que se encuentra en el sur y sudeste de Asia, y una especie grande y rara como la ardilla voladora de Namdafa, en el noreste de la India, conocida solo por un puñado de registros. En el suroeste de China, varias especies de ardillas voladoras gigantes sobreviven en bosques remotos, pero los avistamientos son escasos. Su comportamiento secreto y nocturno las hace difíciles de estudiar, y las disminuciones de la población a menudo pasan desapercibidas hasta que los números son críticamente bajos. Hay programas de conservación en marcha en partes de Asia para salvaguardar los hábitats forestales y proteger a las especies amenazadas. La difícil situación de las ardillas voladoras en peligro de extinción resalta la necesidad urgente de preservar los bosques primarios, donde estos planeadores únicos han prosperado durante millones de años. El mamut lanudo es uno de los gigantes más conocidos de la Edad de Hielo, estrechamente relacionado con los elefantes modernos. La mayoría de las poblaciones desaparecieron hace unos 10.000 años, probablemente debido a una combinación de cambio climático y caza humana. Sin embargo, grupos aislados sobrevivieron mucho más tiempo en la isla de San Pablo, Alaska, hasta hace unos 5.600 años, y en la isla de Wrangel, Rusia, hasta hace unos 4.000 años. Estos enormes herbívoros medían más de 3.5 metros de altura y pesaban hasta 6 o 7 toneladas. Prosperaron en la estepa de mamuts, una vasta pradera de tundra que se extendía por Eurasia y América del Norte, dominada por pastos, juncos y arbustos. Sus colmillos curvos y sus gruesos pelajes los convirtieron en íconos instantáneamente reconocibles del mundo del Pleistoceno. Se han recuperado restos congelados del permafrost siberiano, algunos tan bien conservados que se ha extraído ADN, lo que alimenta la investigación moderna sobre la desextinción. La última evidencia confirmada de mamuts vivos es de la isla de Wrangel. Las afirmaciones de avistamientos posteriores, como un video siberiano de 2012, no están verificadas y probablemente sean engaños o identificaciones erróneas. El pájaro carpintero de pico de marfil es el pájaro carpintero más grande de América del Norte y uno de los más grandes del mundo. Antiguamente extendido en los bosques primarios de tierras bajas del sureste de los Estados Unidos y Cuba, era famoso por su llamativo plumaje blanco y negro, su largo pico de marfil y su distintivo llamado de doble golpe. A mediados del siglo XX, la tala extensiva y la pérdida de hábitat habían devastado su área de distribución, y se creía que la especie estaba extinta. La esperanza renació en 2004, cuando una serie de informes y un breve video de la región de Big Woods en Arkansas sugirieron que el ave aún podría sobrevivir. Avistamientos adicionales no confirmados y grabaciones de audio de Luisiana y Florida han mantenido vivo el debate, aunque ninguno ha sido universalmente aceptado como prueba. Desde entonces, el pájaro carpintero de pico de marfil se ha convertido en un símbolo tanto de pérdida como de resiliencia. En 2021, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de E.U.
propuso declararlo extinto. Pero la decisión se retrasó después de que científicos y conservacionistas argumentaran que la evidencia sigue sin ser concluyente. Ya sea que la especie perdure o no, su búsqueda ha impulsado importantes iniciativas de conservación para proteger los hábitats forestales restantes en el sureste. El Zephyrus gladius, el pez espátula chino. Fue alguna vez uno de los peces de agua dulce más grandes de la Tierra, nativo del río Yangtze en China. Reconocible por su hocico largo en forma de paleta, podía alcanzar longitudes de hasta 7 metros y pesar casi 450 kilogramos. Lamentablemente, la especie ya está extinta. El último avistamiento confirmado fue en 2003. Y en 2020, fue declarado formalmente extinto por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. El declive fue impulsado por la sobrepesca, la construcción de presas y la degradación del hábitat, que interrumpieron las rutas de migración y las zonas de desove. A menudo llamado el panda del Yangtze por su importancia cultural y su estado de peligro de extinción, el pez espátula era un símbolo de la biodiversidad de agua dulce de China. A pesar de los extensos estudios en el Yangtze durante la década de 2010, no se encontraron especímenes vivos. Aunque ocasionalmente surgen rumores no confirmados de supervivencia, no hay evidencia científica de que todavía exista alguno. La pérdida del pez espátula chino se considera una de las extinciones más dramáticas de un pez de megafauna en la historia reciente, sirviendo como un recordatorio de lo rápido que la actividad humana puede borrar incluso a las especies más icónicas. ¿Cuál de estos redescubrimientos te sorprendió más? ¿Alguna vez te has encontrado con algún animal raro o inusual en la naturaleza? Comparte tus experiencias en los comentarios de abajo. Si has llegado hasta aquí, significa que realmente te importa. No te detengas en el botón de like. Pícale también a ese hype. Solo toma unos segundos. Pero ayuda a que este video llegue a mucha más gente. Y si tienes curiosidad sobre otras criaturas misteriosas que aún podrían estar por ahí, checa mi video sobre críptidos que los científicos están buscando activamente. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.